Lo que está pasando en Tailandia es una locura, porque cuando yo supe que Tailandia es uno de los mayores productores de series GL, Girls Love, o sea, amor entre chicas, del mundo. Y no solamente eso, sino que lo tiene como uno de sus principales productos de exportación y que ha generado un imperio económico y cultural alrededor de estas series GL. Lo primero que pensé fue, ¿qué? ¿Cómo y cuándo sucedió esto? Y otro dato más, las actrices que interpretan a los personajes se transforman en mega estrellas de manera casi automática. Son embajadoras de Dior, Chanel, Bulgari, viajan por el mundo, hay latas de Pepsi con sus caras. Son tan famosas que incluso han venido de gira a presentarse en shows en Latinoamérica. Han estado en Perú, Brasil, México. Incluso reciben dinero de sus fans. Y sí, toda esa decoración que ven ahí está hecha de dinero. Dinero, dinero, dinero. Algo que es muy propio de la cultura tailandesa. Pero aquí viene lo que yo llamo la locura fantástica. Y créanme que es más de lo que yo esperaba. Porque la serie GL, el amor entre mujeres, es la historia principal de la serie. Y podría quedar hasta ahí. Pero fuera de la pantalla, esta línea se empieza a difuminar, ya que las actrices que interpretan a la pareja se convierten en, comillas, pareja real ante los ojos de sus fans. Es como si acá las muffin fuesen a entrevistas y estuviesen todo el tiempo alimentando la duda si es que acaso son pareja en la vida real. Es lo que se llama el chip. Así que sin romper la ilusión, y siempre de un juego muy respetuoso, alimentan la ilusión de que son pareja en shows, entrevistas, lives, reaccionando incluso a sus propias series. Así que en este caso, los fans no solamente ven las series, sino que entran en un juego interminable, en un ecosistema diseñado para que nunca quieras salir de él. ¿Y por qué lo sé? Porque yo entré ahí y yo misma caí. Porque mientras más contenido consumía y más entraba a esta nueva realidad, más preguntas se me iban apareciendo en la cabeza. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar esta fantasía compartida entre industria, actrices y el fandom? Porque si todo esto funciona alrededor de la ilusión romántica, ¿podrían las actrices llegar a considerar casarse en la vida real solo por mantener su imperio económico? Y entonces me surge la gran pregunta, la pregunta que todos los fans queremos saber. ¿Qué pasa cuando la línea entre la ficción y la realidad se empieza a difuminar? A todo esto yo soy Bala y este es el canal de la vieja fleta. Hoy día nos vamos a Tailandia y vamos a hablar de todo lo que está pasando allá. Vamos a hablar de estas duplas invencibles, de los excesos del fanservice y cuestionaremos hasta dónde es el límite entre la ficción y la realidad. ¿Es posible que alguna de estas parejas nacidas en ficción se transformen en pareja en la vida real? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué tienen estas series GL que tienen a medio planeta atrapado en ellas? Agárrate el colalé, viejita, porque nos vamos directo a Tailandia. ¡Sawadika! Necesito que miren la pantalla. Porque sí, hay parejas que se toman la fantasía de manera muy profesional. En este caso es todo muy cute. Pero también ocurren cosas como estas. Estos momentos se vuelven virales. Y yo me pregunto, ¿es esto ficción o a alguna de ellas realmente le están pasando cositas? Si lo pensamos a las tatú, yo no sé si llamarlas visionarias, pero es porque me caen un poco mal. Pero sí fueron una de las primeras duplas que hicieron que el público creyera que lo que veía podía ser real. En cada show alimentaban la fantasía de que fuera del escenario eran pareja en la vida real. Una estrategia que sin saberlo anticipaba un modelo que hoy vemos en esta industria del entretenimiento. Porque el mercado LGBT es enorme y el de las mujeres no estaba aprovechado. Antes de que las historias GL llegaran a la pantalla, en el 2014 Tailandia ya había apostado por las series BL, amor entre hombres. Y el mercado femenino quedó olvidado.
Hasta que una pareja secundaria, apodada como Milk Love, empezó a llamar la atención creando su propio fenómeno. Luego Saint, un joven actor tailandés que ya formaba parte de la industria, al no conseguir financiamiento, decidió apostar todo lo que tenía y produjo Gap, The Series, en el 2022. Aunque al principio tuvo críticas, reformularon todo y ¡boom! Más de 800 millones de visualizaciones en el primer año. 800. Y fue justo en plena pandemia, así que imagínate, medio planeta viendo la serie. Eso hizo que la historia se expandiera como la espuma, convirtiéndose en un fenómeno económico y cultural global. Desde ese momento, las parejas se transformaron en celebridades internacionales, impulsadas por fandom activos. Series como Gap, Royal Pimp, 23.5, Pluto y Reverse for You crearon un sistema donde la ilusión romántica es un producto de exportación. Y yo caí en él. Este imperio y esta fuerza que ha creado Tailandia alrededor de las series de amor entre mujeres es tan grande y tan fuerte que ha arrastrado a países como Taiwán, Japón y Corea del Sur. Un país en el que ni siquiera existe el matrimonio igualitario. ¡Bravo! ¡Bravo, Tailandia! ¡Bravo! Acá incluso en Chile un canal nacional ya lanzó su primera serie sáfica vertical. Y Netflix es una mosquita muerta. Porque el último tiempo, si se acuerdan, lo único que ha hecho ha sido cancelarnos series. Serie tras series. Y ahora, la quinta temporada de los Bridgertons va a tener como tema central el amor romántico entre mujeres. ¿Y a quién le debemos eso? ¡A Tailandia, viejita! ¡Otro aplauso para Tailandia! ¡Bravo! ¡Capunca, capunca! Y lo otro que pensé es que no pude no pensarlo, porque si lo piensan, Gap The Series justo salió cuando estábamos todos en pandemia encerrados, lo que hizo que la historia se expandiera mucho más rápido. Y por este lado del mundo, ¿qué serie hubiese salido alrededor de la pandemia? Las Juliantinas. Bárbara López y Macarena Chaga. ¡Se lo perdieron! ¡Se lo perdieron! Y era algo que queríamos ver. La serie hubiese salido justo en pandemia. Todos lo hubiésemos visto. Ellas ahora estarían pero facturando como locas, así, pero siendo embajadoras de Dior, Chanel, Bulgari, viajando en jet privado. Porque seamos realistas, las mujeres queremos más representación, queremos ver romance entre mujeres, queremos sentir amor auténtico, queremos más finales felices. Y eso es precisamente lo que Tailandia nos da. Historias románticas que, aunque tienen sus conflictos, obviamente, como parte de la trama, siempre tienen un espacio para el desarrollo emocional y todo siempre termina en un final feliz. Ahora vámonos de lleno a hablar cómo son estas series. ¿Está ahí ese ingrediente que las hace tan adictivas? Porque acá las series tailandesas tienen sus particularidades. Porque son melodramas muy exagerados que se alargan mucho y con personajes muy definidos, donde el deber ser y las obligaciones familiares son muy determinantes. Cuando hablo de personajes muy definidos, me refiero, por ejemplo, a que las protagonistas, una de ellas es mucho más dominante y la otra es mucho más reservada o insegura. El personaje antagonista generalmente es alguien del núcleo familiar, usualmente es la abuela o la madre, que siente que la otra no está al mismo nivel social que su hija, porque aquí usualmente es el drama del deber ser. Y ese personaje antagonista me dio muchas vibes de Soraya Montenegro. ¿Qué haces estando lisiada? Aunque no tan así, porque Soraya Montenegro es única realmente. Y el Tailandia que se muestra es más bien de tailandeses millonarios. Así que narrativamente, para que se hagan una idea, es como una especie de Pasión de Gavilanes, versión lésbica, con algunas escenas así de bajadas de auto de Selling Sunset, música muy cute, todo muy en cámara lenta, con unas historias de amor que giran en torno a parejas que se conocieron antes, pero que se separaron por algún motivo. Y aunque no sea así, siempre la idea central es que sin importar el tiempo o la distancia, están destinadas a estar juntas. Todo esto se mantiene dentro de un marco de fantasía romántica.
Porque eso sí, las escenas románticas son un clásico del género que comienzan desde el capítulo 1. Empiezan en cámara lenta, el viento mueve su cabello, la música romántica cute va subiendo. Se miran fijamente, mientras la melodía cute sigue creciendo y todo sigue en cámara lenta mientras el viento sigue pasando entre ellas. Acá no hay besos intensos, ni menos desnudos. No. Todo está diseñado para que te emociones. Pero yo no me emocioné nada. Muy por el contrario, me pasaba que me daba risa nerviosa. Es un hecho, no conecté con las series. Pero por lo mismo aumentó más mi curiosidad de saber qué es lo que hace que estas series sean tan adictivas para más de la mitad del planeta. ¿Qué es eso que tienen? Entiendo que son formas narrativas diferentes. Y eso explica por qué no conecté del todo con la serie. No es la manera en la que yo entiendo el romanticismo y siento que no es la manera que por este lado del mundo entendemos el romanticismo. Desde mi perspectiva, algunos gestos entre ellas, sobre todo los iniciales al romance, más que emocionarme, me resultaron un poco cringe. Un tierno cringe. Pero no es de mala onda. Quizás así a las nuevas generaciones les gusta ver el romanticismo. Quizás así se entiende el amor por ese lado del mundo. Quizás es una cosa etaria, no tengo idea. Oriente es otro mundo y yo no me compliqué tanto, la verdad. Porque Tailandia, desde mi perspectiva, tú no tienes que entenderla. Tú solamente tienes que vivirla. Yo me entregué a Tailandia. Nos transformamos en una y juntas nos metimos en este universo. Porque mientras más me adentraba en este ecosistema performático, sin darme cuenta, más me adentraba en todo aquello que ocurre fuera de la serie. Así que más que intentar engancharme con la serie, terminé cayendo y volviéndome adicta a otra área de este gran y manipulador sistema. Porque mira, estas parejas pueden pasar meses, años trabajando juntas. Y durante este tiempo las actrices no solo protagonizan series juntas, también comparten entrevistas, fan meetings, campañas publicitarias y shows en vivo, donde cantan, bailan, hay juegos sugerentes que implican mucha proximidad y donde se alimenta la duda sobre la relación. ¿Estamos viendo romance? ¿Es una amistad? ¿O es una pareja creada meticulosamente por la industria para sembrar constantemente esa duda? Y estos dos últimos ingredientes, tanto el fanservice como el shipping, son un clásico del ecosistema GL tailandés. Me obsesioné demasiado con el tema, le daba demasiadas vueltas, no podía dejar de mirar reel tras reel. Y al mismo tiempo también me puse en sus zapatos. Porque no sé ustedes, pero que te paguen millones y millones por hacer series con otra mujer, tener que caminar tomada de la mano con ella, decirle cositas lindas en público, por todo ese dinero, a mí me parece que es el trabajo soñado. ¡Estupendo! Un trabajo estupendo. Por todo ese dinero, desde mi crucero imaginario te digo sí, acepto. Put a ring on my finger. Ahora, hablando de anillos y hablando en serio, no. Ninguna pareja llega a casarse. Lo que sí averigüé es que en la cultura tailandesa las celebridades son profundamente agradecidas con sus fans y como forma de retribuir lo que reciben, les entregan esa ilusión de un amor que va más allá de la pantalla. Entre todos compartimos esta aventura por un tiempo en el que la industria gana, ellas ganan y los fans somos felices. Pero aún así quise ir un poco más allá con esta pregunta. La pregunta que todo el fandom tiene. ¿Es posible que se enamoren? Porque mientras más me adentraba, más comprendía un nuevo ingrediente a esta espiral de adicción. La ambigüedad. Estas son dos actrices que fueron casteadas por su química en pantalla. O sea, hay buena onda natural y saben que gran parte del éxito está en mantener la ambigüedad como parte del espectáculo. Entonces empecé a ver entrevistas y videos en los que se mostraban cómo eran ellas como personas individuales y cómo eran las interacciones entre ellas cuando no era tan necesario continuar con esta fantasía, tratando de leer si es que alguno de esos gestos, miradas y momentos podrían ser real, sin darme cuenta
que estaba cayendo en una espiral de chipeo en el que no podía parar de mirar videos de ellas. Es que vi, sobre todo de Lingorm, no, es que yo ya de Lingorm estoy en otro nivel, en las que analizaba mirada tras mirada, momento tras momento, tratando de separar lo que era fantasía y realidad, pensando, ellas no me la van a ganar, porque yo llevo más tiempo siendo fletas que ella. Voy a descubrir la verdad. Pero es que obsesionada mal. Y el estar en este juego constante del análisis, de saber si hay cosas o no, es lo que hace que este sistema GL tailandés sea tan y tan adictivo. Tan y sí. Llevo 2 meses sin dormir. Soy adicta. Así que el fandom no tiene nada que decirme. Porque yo estoy ahí con ustedes. Yo soy parte de ese chip. Y luego de toda esta investigación tengo la respuesta. ¿Es posible que estas personas lleguen a enamorarse bajo estas condiciones en las que la realidad se funde con la ficción? Y la respuesta es... Totalmente y en condiciones mucho más favorables. Primero, al ver sus entrevistas me di cuenta que disfrutaban genuinamente de su trabajo, se lo toman muy en serio y sienten un profundo respeto por sus fans. Saben que mostrar química forma parte de su labor y para lograrlo realmente se esfuerzan por comprender la esencia de la otra y así poder construir una relación personal y laboral sólida. Ojo ahí con ese dato. Bueno, mágico. 2 mujeres comprometidas en algo y tratándose con mucho respeto ya para mí suena a una gold couple. Entonces, si tomas a 2 personas con química, las pones a grabar escenas románticas durante meses, las mandas juntas de gira por el mundo, las haces confiar la una en la otra, cuidarse y mirarse a los ojos todos los días, es cuestión de tiempo y de apertura. Porque ¿cuántas parejas heteros no se han formado durante una grabación? Es más, antes de yo hacer este video, vi que 2 personajes de Grey's Anatomy que hicieron de pareja, son 2 doctoras, ahora son pareja en la vida real. Esto pasa todo el tiempo y a nadie le parece raro. El tema es que en este sistema quizás nunca sabremos si eso ocurra. Porque todo el sistema GL tailandés está diseñado para que te quedes en ese limbo. ¿Son pareja o no son pareja? Analizando cada mirada, cada forma de comunicarse, cada roce, cada vez que se toman la mano, por qué se tomaron la mano, por qué se soltaron la mano. El no saber es lo jugoso de esta fruta. Si confirman, se rompe la fantasía. Y si lo niegan, también nos matan la ilusión. Y en este medio, yo creo que así es el negocio. Es el mantenernos enganchadas para siempre. Ahora, yo igual tengo la ilusión de que si se emparejan nos van a decir la verdad. Y yo sé lo que están pensando. ¿Y qué pasa con sus vidas privadas? ¿Tendrán novio, novia, lo que sea? Básicamente no pueden revelarlo. De hecho, una de las actrices reveló que su novio había fallecido y en vez de recibir apoyo, parte del fandom la criticó por haber tenido novio. Así de fuerte es esto. El precio de ser parte de una gold couple también incluye poner tu vida personal en modo invisible. Pero bueno, un par de añitos juntando plata y luego, chao, te jubilas. Pero más allá del negocio y la estrategia, hay algo que no se puede negar. Por primera vez en la historia del entretenimiento, las historias de amor entre mujeres son el producto estrella. Y puede que el sistema sea una máquina de vender fantasías, sí. Pero también le están dando al público sáfico algo que nunca antes tuvo en la historia a esta escala. Historias con final feliz, visibilidad masiva que va directo a las nuevas generaciones, para que tengan la certeza de que nuestro amor vale millones, literalmente millones. Yo veo este meme de Money and the Power, Power and the Money, y me río de felicidad sola. Yo entré a investigar esto como alguien que quería entender el fenómeno de lo que estaba pasando en las series tailandesas. Y terminé obsesionada con Lingorm y Lena Mew. Así que si quieres caer en esta espiral de obsesión conmigo, nos vemos en el siguiente video. A todo esto, yo soy Bala y este es el canal de La Vieja Fleta. Suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Ya caíste en el chipping GL tailandés?
¿Tienes alguna serie favorita o solamente eres parte del chip? Y suscríbete al canal, no seáis mala onda, pues si ya llegaste hasta acá no estáis suscritas, ¿qué onda? ¡Capunca! Y recuerda siempre llevar la paz contigo. Un besito, las quiero mucho.